Última vez que lo invitan, ¿verdad? A predicar en un campamento. Bueno, a lo que Dani lo invita a predicar a un campamento, ¿verdad? Va a ser la última vez que va ahí, después del pelo. Pero bueno, ahí primera y última, pues, no, amén. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por el tiempo que ha puesto, pastor, ahí, ¿verdad? Básicamente, hermano Ever, pues queremos ahí hacer la pregunta. Y usted como el pastor, ¿verdad? Invitado, si puede ayudarnos y darnos ahí una exhortación, un consejo, y los demás pastores, si hay algo que pudieran añadir, ¿verdad? No queremos que cada quien hable en cada pregunta, sino que simplemente, ¿verdad? La escuchen, escuchemos la respuesta del hermano Ever, y luego, si hay alguien que quisiera añadir algo, ¿verdad? Hemos escogido ahí una variedad, ¿verdad?, de pastores. El hermano Ever, el pastor Ernest, ¿verdad?, de Hertford. El hermano Rafa, que tiene años también viniendo a los campamentos. El hermano Lío, que a mí me encanta, ¿verdad?, el espíritu que tiene la iglesia de ellos, ¿verdad? Me encanta lo que están haciendo por allá. Y también ahí el hermano Danny, ¿verdad?, que va a estar ahí, pues comenzando, ¿verdad? Y yo creo que hay cosas en esas nuevas generaciones que yo no me siento conectado con estas nuevas generaciones. No he trabajado tanto con ellos ya ahora que hemos tomado pastorado, pero ahí quisimos que estuvieran los hermanos que están tratando con jóvenes, hermanos que yo creo que ya tienen años también en el ministerio. Y bueno, vamos ahí a orar para comenzar con estas preguntas y respuestas. Amen. Padre, gracias, Señor, porque, pues, Señor, nos has dado una buena semana, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, en cada uno de los sermones, cada una de las predicaciones. Señor, tú has mostrado, Señor, que aún quieres trabajar en nuestra juventud, Señor. Nos has retado, Señor, nos hemos, Señor, gozado en los cantos, en los juegos, las actividades. Y Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú has protegido, Señor, a los hermanos, los jóvenes, en toda esta semana, Señor. Y a pesar que hubo pequeños percances, que hubo un accidente, Señor, pues, Señor, podemos contar, Señor, y podemos ver a nuestros hermanos que están bien. Y te damos las gracias, Señor. Ahora, Señor, pedimos, Señor, por sabiduría tuya para cada uno de estos pastores, Señor, que si hay algo, Señor, que pudiéramos ayudar a esta juventud en sus cuestiones, sus preguntas, sus inquietudes, pues, Señor, que tú, Señor, hables más que nada, Señor, en este momento, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hay 3 preguntas que están relacionadas, hermanos, ahí, jóvenes. Una pregunta dice, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me haya causado mucho dolor? Y la segunda es similar, dice, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y muerte en este mundo? ¿Cómo es que un violador de niños? Bueno, vamos a empezar con esas dos preguntas. ¿Por qué Dios permite sufrimiento y muerte en este mundo? ¿Por qué hay dolor causado, verdad? ¿Por qué la gente, cómo puedo perdonar a alguien que me ha causado dolor? Hermano Ever. Bueno, el pecado no viene de parte de Dios. Una cosa que tenemos que entender es que todos nuestros sufrimientos y todo lo que nosotros pasamos ¿estamos bien? Todo lo que nosotros pasamos es consecuencia del pecado. El problema es que a veces nosotros tratamos de culpar a Dios cuando realmente los culpables somos nosotros. En otras palabras, el énfasis no debe ser puesto en Dios. ¿Por qué Dios permite? La pregunta verdadera debe de ser, ¿por qué el hombre se ha alejado tanto de Dios? Si el hombre no se hubiera alejado tanto de Dios, todos los sufrimientos que nosotros pasamos, todos los dolores que hemos pasado, nunca los hubiéramos pasado. Sí, nada más que nosotros, la idiosincrasia del ser humano es, vamos a buscar un culpable. Ok, el culpable es Dios. Pero el culpable no es Dios. El Dios es el que nos da gracia. Ahora, en el asunto del perdón,
Dice la palabra de Dios en Efesios, antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. Escuchen esto, como Dios también nos perdonó. Y yo sé que hay unos casos bien duros y hay cosas que gente pasa que para uno son, wow, yo nunca me imaginé que alguien pudiera pasar por algo así. Pero eso es consecuencia del pecado. Joven, tú no puedes culpar a Dios por los pecados de los hombres. Y de alguna manera u otra, tú tienes que pedirle a Dios que te dé un espíritu de perdón. Si tú no perdonas, el único atormentado serás tú. Tienes que perdonar. ¿Habrá alguien que quiera añadir algo, hermano Lee? Nomás quiero hablar un poquito donde dice espiritualmente uno de mis padres. Y yo vine de una casa quebrado donde mi padre divorciaron mi mamá, mi papá, de cuando tenía 2 años. Y yo sé, jóvenes, muchas veces es difícil, pero ustedes todavía están jóvenes. Y lo más con tiempo, cuando vas a ser un adulto, un joven adulto, vas a mirar cómo las cosas pasó. Y algo que era difícil para mí en mi vida, pues perdón mis padres, perdónanos por lo que pasó. Y gracias a Dios, cuando jóvenes, yo escuché la palabra de Dios, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y yo sabía de la palabra de Dios, como el pastor estaba diciendo aquí en Efesios 4:32, necesitamos perdonar. Y no muchas veces miramos las cosas malas que las personas hacen entre nosotros, pero no miramos cuando hacemos algo a ellos. Yes, sir. Y a lot of times we're easy to forgive them. We don't forgive them, but we do it. También nosotros hacemos lo mismo. No se preocupe, jóvenes. Un día va a mirar las cosas que pasó, va a decir, you know what? Yo miré que mi padre no tenía Cristo, mi mamá no tiene Cristo. Y cosas pasan, pero viene del pecado, como el pastor estaba diciendo. Y sigue echando ganas, jóvenes. Hay muchos jóvenes. Yo tengo jóvenes en el grupo de nosotros, no tienen sus padres en su vida, o no tienen su padre en su vida. Pero mire, si yo puedo estar aquí, yo no tengo mis padres en mi vida, sirviendo a Dios, tengo Dios. Y Dios va a estar aquí para ayudarme. Amen. Jóvenes, Dios tiene algo grande para usted. Amen. Don't worry about if you don't have your mom or your dad in your life. Ore por ellos todavía, perdonarlos. Y Dios tiene algo grande para su camino. Yes, that's good. Sí, hermanos, jóvenes, mire, yo nomás quiero contarles también un poquito de mi historia como referente a la primera pregunta, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha causado mucho dolor? Aquí hay 2 cosas. En primer lugar, dependiendo de la persona, ¿verdad?, que hizo esta pregunta. Muchas veces los jóvenes tienen esa tendencia, ¿verdad?, de tener ese concepto que los padres los tratan mal. Y a veces no son los padres, a veces es la rebeldía de los jóvenes. Por otro lado, sí hay padres que tratan mal a sus hijos. Cuando yo me convertí al Señor, me convertí a los 16 años. En aquel tiempo no era como hoy, ¿verdad? Yo llegué aquí a Estados Unidos y escuché el Evangelio, me convertí. Yo bien emocionado, ¿verdad? Escribí una carta para atrás y le dije a mis papás, papi, mami, ahora soy cristiano, ahora voy al cielo. Las cartas en aquel entonces tardaban unos 15, 30 días en llegar, ¿verdad? Y mis padres me dijeron, preferimos un drogadicto, un borracho, que un cristiano. Ahora eso a mí no me amargó. Hay un versículo que yo agarré en la palabra de Dios, Salmo 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amen. Si tus padres te han hecho mal, joven, aquí siempre vamos a esperar lo peor de las personas. Si alguien te ha hecho mal, tú solamente, como dice la Biblia, ponlo en las manos de Dios como lo hizo nuestro Señor. Amen. Y mire, no te hagas la víctima, no te encierres en ese mundo, ponlo en las manos de Dios. Y mira, Dios te va a ayudar para poder tú perdonar aún a tus padres, aún a tus hermanos y mucho más a aquellos que te rodean, que se están haciendo mal. Échale ganas, por eso estamos aquí, para que tú salgas de eso y puedas tú servir a Dios.
cada uno de nosotros pudiéramos contarte muchas historias, pero por la gracia de Dios hemos salido adelante. Tú puedes también hacer lo mismo. Amén. I got a quick answer to this question. Hurt comes in many forms, especially when it comes from parents. It could be from the slightest emotional hurt. I hope you can understand me. It could come from emotional hurt, or it can come from physical. And I know there's a bunch of different levels to this. But I'm just going to read a few verses because that's where we get the answers, right, from the Bible. Psalms 34:18, it says, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." God recognizes your hurt. You know, a lot of us teens, we say, no one understands me. You don't understand how my dad is. You don't understand how my mom is. You don't understand how my parents are. But God understands. God sees your broken heart. Amén. And he's willing to help you as long as you're willing to go to him. The second verse is Philippians 4:13. "I could do all things through Christ, which strengtheneth me." That verse is putting all the trust in what Jesus can do and not what you can do. You by yourself, you're not going to forgive your parents. That's just because of who we are. We're sinful in nature. We're fleshly. We're carnal. But when you ask Christ to help you, that's when Christ will give you the strength. Only with his strength. In the last verse I have is Ephesians 4:32. "And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you." Amén. Jesus is the prime example of forgiveness. People hate him. They crucified him. His own people put him on a cross, wanted to see him shamed, spit on his face. You read the story of Jesus' crucifixion, and you'll understand what real hate is. But he forgave him. So if Christ can forgive the people that hated him the most, Amén. and the people that he loved the most, he literally came to earth for them. And they wanted to kill him, but he forgave them. I think that same forgiveness we can show to our parents. Yes, amén. Yo espero que él aplique eso conmigo, que me perdone por lo de ayer. Never. All right, la Love you, siguiente brother. pregunta. I love you, brother. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo yo hacer para ayudar a alguien que está sufriendo adicción o que está sufriendo con adicciones? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está sufriendo con adicciones? Si dos hermanos pudieran Dejamos que Pastor Ernest responda a eso. Sabes que muchas veces vemos la adicción y pensamos que es cualquier cosita, pero es algo fuerte, amén. es algo serio que toma control de tu vida más de lo que puedes pensar. Y la única manera para poder ayudar a alguien de esa manera es, uno, amarlos, más que nada, amarlos. Pero también no sé cómo es la palabra en español, don't enable them. ¿Cómo se dice? No les ayudes. No les ayudes para continuar, Yeah. en sea tu hermano, tu hermana o aún tus padres. O sea, ámalos, pero no les ayudes. Don't enable them. No hagas cosas para que continúen, para que piensen, no, well, it's okay, va a estar, no hagas sentir que aunque tiene ese problema, todo está bien, pero que no está. Tienen que, igual que cuando confesar su pecado y arrepentirse de él para que puedan ser libres. Y solamente el Señor puede ayudarles con eso. Y con su ayuda, en usted amarles y apoyarlos en los pasos correctos, pueden ser de ayuda para ellos también. That's good. Jóvenes, yo creo que ustedes conocen a alguien que quizá tenga una adicción. En nuestros días, el sermón, la predicación que trató el pastor el día martes del licor, algunos de ustedes tristemente pudiera decir, quizás están batallando con eso.
Ahora, hay otros jóvenes que conocen la condición de esos muchachos. La manera en que puedes ayudarles tú es poder dejarles ver que eso, por ejemplo, no los va a llevar a nada bueno. ¿Ok? Yo creo que el pastor el día martes fue bien explícito. Nosotros sabemos de eso porque venimos de un pasado donde nuestros padres quizá eran alcohólicos, muchos casos fueron drogadictos, y nosotros pudimos ver la vida que ellos llevaron. Ustedes quizá no tienen eso porque sus padres son cristianos y no saben lo que todo eso conlleva de las adicciones. Pero ¿cómo puedes ayudarle a un joven que tiene una adicción? La mejor manera es poder involucrarlo en las actividades que ustedes tienen como jóvenes dentro de la iglesia. Por ejemplo, una persona para tomar tiene que dedicar tiempo y poder ir. Si es menor de 18 años, alguien tiene que conseguirlo. Tratar de decirle, mira, eso no está bien, mejor vamos a la iglesia, vamos a, mira, tenemos una actividad. Muchos jóvenes han sido ayudados de esa manera. Hay jóvenes que tienen más confianza contigo que con el predicador, que con sus propios padres. That's right. Hay padres que no saben que sus hijos tienen adicciones. Y la mejor manera que ustedes pueden ayudarse entre ustedes, esa confianza que ustedes tienen. Por ejemplo, hay muchos padres que no saben que sus hijos o sus hijas tienen novio y tú ya lo sabes, que eres amigo de él o de ella, ¿verdad? Tú tienes ahí esa ventaja de poder decirle, mira, eso no es correcto, ¿verdad? Mira, mi tío, un ejemplo, ¿verdad? Murió de cirrosis o de una doble dosis. Cantantes que ustedes escuchan han muerto de adicciones. Entonces, esos ejemplos úsalos para que él pueda ver el final de todo eso. Y la manera, como te digo, puedes ayudarle es involúcralo, ¿verdad? En las actividades de la iglesia. Llévalo a Dios en oración, ora por él. Es la mejor arma para todo problema, la oración que nosotros pongamos delante de Dios por esa persona. Son excelentes respuestas, y lo que acaban de decir los pastores es un principio que está en Gálatas 6:1. Dice Gálatas 6:1, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, escuchen lo que dice, vosotros que sois espirituales, y este es el principio que ellos mencionaron, restauradle. Amén. Sí, lo que queremos es restaurarlo, regresarlo al lugar a donde debe de estar. El pastor Ernest dijo, no, don't enable them, no les eches porras, no les ayudes. Y lo que el pastor Ramos menciona de mejor trata de involucrarlos. Sí, es trabajo, es oración, y todo eso es restauración, restaurarle. Ahora, tú no puedes restaurar a alguien si tú no eres espiritual, porque ese versículo dice restaurar vosotros que sois espirituales. Entonces, si tú no eres espiritual, mejor no te pongas a ayudarle a nadie. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no sea que tú también seas tentado. Tú vas a ir a tratar de ayudarle a un amigo que es marihuano, y si tú no eres espiritual, al rato van a ser dos marihuanos y van a estar los dos ahí, pues vamos a la iglesia o no. Sí, entonces tienes que ser espiritual. Tienes que tener una relación con Dios, tienes que caminar con Dios. Y al ser espiritual, tú puedes ejercer el ministerio de la restauración, lo que hablaron los pastores. Eso que ellos dijeron es la restauración en práctica. Una restauración en práctica. Invítalos a la iglesia, llévalos a la iglesia. Como iglesias, a veces tenemos ministerios para adictos. Y ahí cada viernes vamos para la iglesia y van con la familia y tratamos de ayudarles. Eso es el ministerio de la restauración. Así puedes ayudarle a alguien con adicciones, pero tienes que ser espiritual. Amén. Y eso también creo que contesta la pregunta 4, que dice cómo confrontar a una persona y decirles que la mentira es un pecado y debe dejarlo. Es el mismo principio para eso también, jóvenes. Otra pregunta dice, como jóvenes, ¿qué podemos hacer para ayudar a impactar a nuestras iglesias?
como jóvenes, ¿qué podemos hacer para ayudar a impactar a nuestra iglesia? Algo para Brother mí. Leo, if you want to do it in English, there's a lot of things that probably need it. On that verse there, it says, como jóvenes, ¿qué podemos hacer para ayudar a impactar a nuestra iglesia? Jóvenes, the first thing is ganando almas, serving, staying busy in your church. That's what's going to help you make an impact in your church. Being there for your pastor. And that's why es cuando es tiempo. When it's Wednesdays, I'm there. Sundays, I'm there. Ganando almas, I'm there. That's where it comes, is serving. That's going to help you serve. Be there whenever your pastor needs help, that you're there to help out. It's easy to go to church and just be another, como un cia, just there. And that's not going to help you make an impact. The impact is you physically being there, willing to serve. The Bible says we're be Christ-like. You know, serve just as Christ. Gano almas es muy importante. That's what's going to help you grow your church. Yes, sir. I got two things. The first, you said serve, right, brother? What was it? Okay. That's one I was going to say. But another thing I would say is study the Word. I could say truthfully, the friends that I had at your age are not my friends today because we didn't study the Word together. There's only two friends that I can, 2 or 3 friends I can count that are still my friends today because we studied the Word together. We would go somewhere, or I would go to his house. We'd pull out our Bibles, and we would see who could write the longest sermon, who can write the longest study of the Bible, and then we would share it with each other. And I don't know if you teenagers have done that yet, but it encourages your spirit. It was like refreshing. It was unlike any other friendship. Because most of you, what do you do when you go with your friends? You talk about girls, you talk about guys, you talk about things you shouldn't be talking about. But the moment you talk about the Bible with your friend, that friendship changes. And you're able to impact so many people by just sharing the Word of God and being true. And then the second thing is 1 Timothy 4:12. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers. Amen. In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and purity. You're not gonna affect anybody by being a two-face. A lot of you live a fake life. I preached this to my teens. I said, are you real or are you fake? I mean, I don't really need to explain that. You come to church, you look real, but when you go home, you're fake. When you're at school, you're fake. And your friends know it, and the church people know it, so you have no influence. You have zero influence because the Bible says, be an example of certain things. So I say, and that includes me too. I'm no exception to that verse. I have to live an example life. In my alone time, I have to spend it reading my Bible, doing what's right. So I say the two things is study the Word and be an example. Amén. La siguiente pregunta tiene que ver con el ministerio. Dice, yo quiero servir al Señor tiempo completo, pero tengo una madre viuda. ¿Quién va a cuidar de ella financieramente? Dios. Amén. Dios. Bueno, hay instrucciones muy claras en la Biblia acerca de las viudas. En 1 Timoteo capítulo 5, y una de las instrucciones es, si alguna viuda en la iglesia tiene hijos o nietos, los hijos, los nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y hay una lista de instrucciones en 1 Timoteo 5, cómo debe ser el trato con las viudas. ¿Tú quieres servir a Dios? Sirve a Dios. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de tu mamá. Amén. Dios se va a encargar de tus padres. Yo conozco muchos pastores. Uno de ellos han escuchado su nombre, el pastor Kevin Wynn. Por años, él sirviendo en México y su mamá en California, y por años él de su bolsillo pagó para que su mamá estuviera en un home, estuviera bien atendida, tuviera todo lo que tenía. Él gastaba más de $40,000 al año solo para atender a su mamá.
¿Cómo lo hizo? Dios le proveía a él y él honraba a su mamá de esa manera. Sí, tú sirve a Dios y Dios se va a encargar de todo lo demás. Amén, así es. También hice una pregunta a algunos jóvenes que yo creo que quieren o piensan ser predicadores. ¿Cuáles son las cualidades o buenos hábitos que necesitamos tener como jóvenes predicadores? ¿Qué cualidades o qué hábitos deben de tener? Yo creo que el de más experiencia, el pastor Ernest, tiene más años en el ministerio. Él puede contestar esa pregunta. Está diciendo que estoy viejo, ¿verdad? Viejo y canoso. Ya. Bueno, la cualidad está en la palabra de Dios. Amén. A mí no hay otra lista, está en la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3 está la lista que léelo y puedes ver qué son las cualidades, ¿verdad? Pero qué hábitos puedes tener, qué buenos hábitos que necesitamos tener. Yo creo que uno de ellos es pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con su palabra y pasar tiempo con tu pastor. Son buenos hábitos para poder aprender a servir a Dios como joven. Pero las cualidades están bien en la palabra de Dios y usted puede, ¿no? Esto es un mensaje, podemos predicar sobre eso, ¿verdad? Pero hay que mantenerse puro y limpio para poder ser un buen testimonio como un joven predicador. Amén. Bueno, la siguiente pregunta para irnos rápido, habla del poder controlar nuestros pensamientos. ¿Cómo puedo tener control de mis pensamientos? De igual manera hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo arreglar mis problemas de temperamento? El control de la mente, hermanos. Depresión, ¿cómo le gano a la depresión? ¿Cómo controlo mis pensamientos? ¿Cómo controlo mi temperamento? ¿Cómo saber? Bueno, vamos con esas. Bueno, el temperamento, yo tengo un temperamento muy fuerte y de niño yo tenía un temperamento muy enojón. Entonces mi papá me lo quitó con un 2x4. Ya ves todo lo que tenemos. That works, doesn't it? Pero obviamente hay cosas bíblicas. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 6, de que nosotros podemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, tus pensamientos tienen que estar siempre dirigidos a las cosas de Dios. Cuando somos salvos, nuestra alma es salva, pero nuestra mente no es salva. Y esa es la razón porque la mente se convierte en el campo de batalla de un cristiano. Es por donde el diablo te ataca. El diablo te va a poner pensamientos para que tú pierdas tu temperamento, para que tú estés deprimido, para que tú estés ansioso. Ahora, la depresión hay que tratarla. Tú no puedes decir, estoy deprimido y a ver cuándo se me quita. La depresión hay que tratarla. Y una de las cosas que tienes que pensar siempre en una crisis de depresión es, Dios nunca te deja. Dios nunca me deja. Tienes que ir a la raíz de la depresión. ¿Por qué tengo esta depresión? La depresión viene por varias vías. La depresión puede venir por el pecado. La depresión puede venir por un evento que pasaste en tu vida, una experiencia. La depresión viene por estrés. Pero fíjense esto, la depresión también viene por mala nutrición, falta de vitaminas, falta de hacer ejercicio. Y todo eso uno tiene que tratarla. Yo he tratado varios casos con gente con una depresión profunda. Y a veces todo lo que tenían que hacer es salir a caminar 1 hora. Era todo. Salir a caminar, se olvidaban de los problemas, porque el caminar te ayuda, el caminar es ejercicio, y la depresión se les quitó.
La depresión tú la tratas sirviendo a otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estamos tan embotellados en qué me pasa a mí y nos olvidamos que hay un montón de gente allá afuera que tiene problemas más grandes que yo y yo puedo ayudarles. ¿Sí? Entonces, canaliza tu carácter fuerte. ¿Okay? Algunos tenemos carácter fuerte. Canaliza ese carácter fuerte. Escuchen esto, los grandes líderes tienen carácter fuerte. Nada más que lo canalizaron para algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios usa gente con carácter fuerte para poder llevar a cabo este campamento. ¿Tú crees que es fácil tener 400 jóvenes toda una semana y asegurarse que lleguen vivos a su casa o completos? Se necesita alguien con carácter firme. Y generalmente los pastores tenemos carácter fuerte. ¿Okay? Nada más no lo confundas con que somos malos. Nada más necesitamos un carácter fuerte para poder tratar con ustedes, bola de hediondos. Bueno, concerniente a eso, jóvenes, miren, ¿cómo podemos controlar nuestros pensamientos o que llegue a convertirse, ¿verdad? O un descontrol? La pregunta sería, ¿cuánto pasas ya poniéndolo en lo espiritual y lo que batallamos, ¿verdad? Los pensamientos. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Recuerda que de lo que estás lleno, eso es lo que te va a controlar. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos, ¿verdad?, que estar jugando con el pecado. Y por eso cuando estamos jugando con el pecado, nosotros tenemos malos pensamientos. Los malos pensamientos nos llevan, ¿verdad?, a hacer cosas que lógicamente no están bien. La pregunta es esa: ¿por qué tenemos malos pensamientos? Porque estamos haciendo cosas que no convienen. Quizá alguno de ustedes, ¿verdad?, está batallando con la pornografía. ¿Cómo llegó a eso? Los sitios que tú frecuentas. Si tú no pones un stop a eso, Límite. una de las preguntas hace rato era, ¿cómo puedo yo impactar a mi iglesia? Tú tienes que ser un joven de convicciones. Para que tú no tengas o puedas tú manejar tus pensamientos, tú tienes que tener tus convicciones. Ya sé que esto no me ayuda, ya sé que esto no me beneficia, ¿verdad? Y sabemos bien, nadie que lee la Biblia o que está centrado en la palabra de Dios va a batallar mucho con eso. El diablo es astuto y nos va a querer, ¿verdad?, poner cosas enfrente para tener malos pensamientos. Pero si tú estás espiritualmente bien fortalecido y tienes tus convicciones, vas a batallar menos. Pero si tú eres uno de los jóvenes que en el campamento, ¿verdad?, se mira como que tú eres espiritual y llegas a tu iglesia y mañana o pasado mañana no vas a la iglesia, tú vas a seguir batallando con esos pensamientos. La clave es aquí, ¿qué es de lo que estás más lleno? Recuerda que la Biblia dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay, que dice, disolución. Entonces ahí viene el problema. Cuando tú estás enfocado en las cosas espirituales, tú vas a tener buenos pensamientos. Amén. Dice la palabra de Dios, tal como el hombre piensa, tal es él. Wow. Entonces, si continúas en esos pensamientos, te afectan de una manera. Y a veces es la depresión. Y déjeme decirle, eso es una realidad. En un espacio de 10 años, Dios me dio 3 preciosas días. En un espacio de 10 años, 2 días se fueron con el Señor. Y mi pensamiento estaba sobre eso. La última noche que estaba con ellos en el hospital, y daba vuelta y vuelta y vuelta mi mente en eso, que hasta estaba llegando a la depresión. Pero cuando cambié mis pensamientos, Dios cambió mi corazón. Y lo que me ayudó es también hablar de ello. ¿Tú sientes algo? Habla con alguien de confianza, no el joven o sin que está a un lado de ti. Tu papá, tu mamá, el pastor, el consejero de jóvenes. Habla con alguien de confianza y explícale esos pensamientos para que te ayuden. Pero si sigues pensando en eso, te va a llevar para abajo. Wow. Y tienes que cambiar tus pensamientos en ello. Dice Proverbios 12:25, el cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate,
mas la buena palabra lo alegra. Amen. Tienes que cambiar el pensamiento. Yes. Wow. When I was in college, I'm going to talk about a little bit of what I think Brother Pastor Herbert hit on it a little bit. Some depression has to do with your health, but the depression I think that we're thinking about is mental, is a mind game. And in college, I had a big old battle in my mind about many things. And I remember the chancellor of the college at the time, I did not agree with at all on most things. Don't tell him I said that, all right? But he preached a message, and I remember hearing this message, and it changed the way I thought. He preached a message on your mind, how powerful your mind is. He said, if you can win the battle of your mind, you can win the battle of life. I put that on a piece of paper. Win the battle of my mind, I win the battle of life. And I put it up when I was sleeping. I put it up in my room. I put it on the side when I woke up. I put it everywhere in my room. Because I understood that if I can ask God to help me control my mind, then I can win the battle of life. I think of Romans 12:2. It says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So the Bible right here is trying to encourage us to fix our mind by the Word of God. And I guarantee that a bunch of you teens underestimate the power of the Word of God. You know how I know that is because you don't read it. You say, oh, I have this issue. The sin or the thoughts that I have are making me go crazy. But not one time have you read your Bible. It's like you just want the recipe for failure. So the Word of God is what's going to help you renew your mind and win that battle. And there was a question about temper. I think my worst sin, I'm about to confess it here, is my mouth. When I get mad, I start saying things I shouldn't say. And I know a lot of you like that. I start, and I'm sorry, but to confess my sin, but I start cussing. I know all of you are saints in here, right? So you just look at me all bad. But my kids, when they ride in the car with us, we started putting on this CD that had a bunch of verse songs. And we try to get our kids to learn verse songs. They're 2 and 1, and they're already singing the verse songs. But one of the songs is so funny because it says, keep your tongue from evil. Oof. Keep your tongue. Oof. And in the second part, it says, hold your tongue and try to sing the song. So you're like, and I sing with my kids, and we do it and we laugh. But that's exactly what we need. Keep your tongue from evil. The verse says, let me read it for you. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. You know, there's another verse about your body is a temple of the Holy Spirit. You're representing Christ. I'm representing Christ. If we just let our tongue go, do what it does, then we're not representing Christ well. And that's all I got to say about the temper. Bueno, una última pregunta por el tiempo. Hay muchas preguntas, buenas preguntas, pero yo creo que esta puede ayudar a más jóvenes. Acaba de entrar ahorita, dice, unos consejos, denos unos consejos, o qué consejos nos pueden dar para alguien que quiere servir a Dios y tener una carrera a la misma vez. Un consejo para alguien que quiere servir a Dios y tener una carrera a la vez. Leo, you got this. Well, you saying in English is like having a career, ¿verdad? Yeah, to serve God and have a career at the same time. That's, I mean, You can't. jóvenes es mucho de nosotros. That's me. I have a full-time job. I'm not full-time in the ministry, pero tenemos un full-time job. Si muchos en su iglesia, you know your parents que están en la iglesia, you know, es un poquito difícil, pero cuando tú pones Dios primero en su vida, Dios va a abrir las puertas
donde puedas hacerlo. God's going to put that right job for you. God's going to give you that right career. But if it's that career that's taking you away from the Lord, that's not the one. When it's the career that's taking you away from ganando alma sábado, that's not it. Cuando it's that career that's going to take you away from coming to church Sunday, that's not it. God will put the right career in your path. You know, because I understand. You know, you got bills, there's bills. You're going to have a family one day. You're going to have house payment, car, you know. But if you put God first and ask God and pray to God to give you give you that right job. And don't get me wrong, this is what happens, and I see a lot of our young adults. They pray for God para poner un trabajo. And then next thing you find out, hay un trabajo. Somebody's saying, hey, they're hiring over here. Come over here, we'll give you this job. And you go over there and you say, well, this is what I was praying for. This is a blessing. And you take that step in there. But you didn't wait. You didn't be patient. Nomás está mirando el dinero, nomás está mirando el trabajo. That job is not going to have you work on Sundays, jóvenes dutos. Jóvenes. That job is not going to have you working, like I said, ganando almas. It's not going to take you away from the Lord. Sí puedes hacerlo. Tenemos todos los consejeros que estamos aquí, you know, que vienen, los que hay para ayudarlos. They have full-time jobs, están trabajando. I know you may think it's hard, but no, va a ser fácil. God will give you the time. God will give you the patience para hacerlo. Sí puedes hacerlo. Amen. ¿Alguien más que quiera añadir algo? ¿Qué hay si quieren servir a Dios tiempo completo y a la misma vez una carrera? Bueno, yo voy a comentar un poquito por la situación de mi hijo. Si, por ejemplo, la pregunta es directamente como pastor, tiempo completo, bueno, sí se puede hacer, pero muchas veces, bueno, tenemos que tener, ¿verdad?, las prioridades que tienen que estar, ¿verdad?, arriba. No hay nada de malo que un pastor tenga, ¿verdad?, una profesión. Digo esto porque, bueno, mi hijo estudió 2 años de teología pastoral, no ha terminado. Ahora suspendió sus clases de teología pastoral para poder agarrar otra carrera. Bueno, no puede hacer las dos al mismo tiempo. Si esa es la dirección, ¿verdad?, de querer servir a Dios como pastor. Pero, por ejemplo, hoy ustedes tienen muchas ventajas, jóvenes. Ustedes pueden estudiar, ¿verdad?, la teología pastoral, ¿verdad?, para ser un pastor, un misionero, vamos a decir pastor. En su tiempo, ustedes tienen ahorita todo a la fuerza para poder hacer muchas carreras, ¿verdad?, se hacen por línea. Pueden hacerlo y quizá graduar. Pero básicamente, si nos vamos al principio bíblico, dice la Biblia, no podemos servir a 2 señores. Ahora, no quiero contradecir lo que el hermano, ¿verdad?, ha dicho. Usted puede hacerlo, pero nomás tiene que tener bien en cuenta qué es lo que va a hacer con eso. Por ejemplo, si quiere tenerlo, ¿verdad?, como alguna, vamos a decir, algo que pueda ayudarle a usted al principio esa carrera para poder establecerse. Siempre un pastor va a batallar al principio para poder establecerse y necesita fuente, ¿verdad?, de ingreso para poder sustentar a su familia. Eso sería bueno. Pero si usted va a estar, ¿verdad?, por ejemplo, yo he escuchado testimonios de pastores que están en el ministerio, pero tienen una compañía de trabajo. Entonces el tiempo es dividido y no se puede hacer como debería de hacerse. Gracias a Dios escuché por lo menos de 1 o 2 que dejaron su compañía y ahora ya están tiempo completo para servir a Dios. Eso es lo mejor. Mire, jóvenes, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, pero uno como pastor, mire, su pastor no le alcanza el tiempo para poder hacer todas las cosas que debería de hacer dentro de la iglesia. Mire, dijo un pastor, solamente lo que nos falta a nosotros es ser parteros. No sé cómo se dice en inglés. Eso es lo que nos falta, porque de ahí, mira, todo el ministerio requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces, si tú quieres tener al mismo nivel el ministerio y la carrera,
el principio bíblico es decídete por una de las dos. Si quieres tener en segundo lugar la carrera, estaría bien, no te va a perjudicar en mucho, ¿verdad? Aunque dependiendo, como le digo, la carrera, si es de quitar mucho tiempo, dedicar mucho tiempo, te va a afectar en el ministerio. Sí, el ministerio es trabajo. Algunos tienen la idea de que, pues voy a ser pastor para no hacer nada toda la semana. El ministerio es trabajo, es mucho trabajo. A predicar un mensaje, predicar 30, 40 minutos equivale a 8 horas de trabajo de construcción, porque terminas agotado. Y no nada más es el momento de la predicación, es el estudio, es la preparación, es el caminar con Dios todos los días, es el estar aconsejando a la gente, la administración de la iglesia. Y entonces el ministerio es mucho trabajo. Tener una carrera y servir al Señor no es pecado, pero siempre la meta debe de ser poder estar de tiempo completo. Ahora, yo conozco pastores que en todo su ministerio tuvieron que trabajar en lo secular porque no tuvieron una iglesia o no tuvieron apoyo de iglesias para poder estar de tiempo completo. Nada de malo con eso, eso es ministerio bivocacional. Ok, pero la meta, la oración debería de ser poder estar de Y yo le dije, pues ahora tienes que ir al colegio bíblico para prepararte. Y él me dijo, yo creo que yo voy a estudiar una carrera antes de ir al colegio bíblico para poder tener dinero para cuando vaya al colegio bíblico y pueda hacer mi ministerio. Y yo le dije, esa idea, ese plan no está mal, pero lo tienes al revés. Primero ve al colegio bíblico, termina tus estudios y luego, si quieres estudiar una carrera para apoyarte en tu ministerio, puedes hacerlo. Pues no me hizo caso. Él se fue a la universidad, empezó a estudiar una carrera, él se graduó y yo le dije, ok, ya te graduaste de eso, vas a ir al colegio bíblico. Y dijo, no, yo creo que voy a estudiar otra carrera. Terminó estudiando 3 carreras. Él tiene 3 títulos universitarios. Uno de ellos es Political Science. Es bien político. Y en ese tiempo el diablo obró en su vida que lo sacó de los caminos de Dios, que lo sacó, no nada más de la iglesia, lo sacó de los caminos de Dios, se convirtió en un borracho y consumidor de drogas y perdió 10 años de su vida estudiando y trabajando para el mundo. Consiguió un trabajo, era el representante de su compañía en toda Latinoamérica. Todo lo que hacía era viajar a diferentes países para cerrar contratos, ganaba mucho dinero, manejaba un BMW del año, pero estaba alejado de Dios, viviendo en el pecado, viviendo una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque quería estudiar, porque quería trabajar, porque quería hacer dinero. Y no fue hasta después de 10 años que él se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Y sabes cómo se dio cuenta? Porque cayó a la cárcel. Un día estaba en una fiesta de la compañía tomando, se emborrachó, se emborrachó, salió en su carro a manejar. La policía lo paró y lo mandó para la cárcel. Cuando él despierta de la cárcel, cuando despierta de su cruda, ahí es donde él volvió en sí. Y él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es lugar para mí. Entonces me llamó y me dijo, ya estoy listo para servir a Dios. El día de hoy es un pastor de una iglesia. Tiene su esposa, tiene su familia y está sirviendo a Dios de tiempo completo. Pero una cosa que él me dice todo el tiempo, me dice, hermano, me arrepiento de haber perdido 10 años de mi vida. 10 años que pude haber servido a Dios, 10 años que pude haber dado mi vida para Dios y serví al diablo. Eso no es malo, pero es muy, escuchen esta palabra, riesgoso. Es muy riesgoso.
Ahora, si como pastor en el ministerio la iglesia no te puede apoyar de tiempo completo o no recibes apoyo de iglesias de tiempo completo y tienes que buscar un trabajo porque tienes que sostener a tu familia, nada de malo con eso. Pero la meta, la oración es: Señor, ayúdame por favor para yo estar de tiempo completo. Ahora, fíjense bien, muchas veces el pastor quiere estar de tiempo completo, pero las iglesias, la gente de la iglesia es bien cruel y quieren tener al pastor viviendo en pobreza, viviendo en miseria, y luego tienen el descaro de decir, pues que viva por fe. Y muchos pastores están sufriendo porque las iglesias son bien crueles. Los hermanos de las iglesias son bien crueles. Dios libre que alguien diga, pues vamos a darle un sueldo de tiempo completo al pastor, porque se levantan todos y no, ¿por qué? Y empiezan a pelearse. Pero si la iglesia, la gente de la iglesia se junta y dice, vamos a tener a nuestro pastor para que sirva a Dios de tiempo completo, vamos a darle un salario para cubrir sus necesidades, yo te aseguro que el pastor va a hacer un mejor trabajo y la iglesia va a ir al siguiente nivel. A veces no es que el pastor no quiere servir a Dios de tiempo completo, a veces que las iglesias, no ustedes porque son jóvenes, pero tus papás, a veces tus papás son bien gachos con el pastor y lo tratan mal y lo menosprecian y no le dan un buen sueldo, entonces él tiene que ir, salir y trabajar. ¿Cuánto debe ganar un pastor? ¿Cuánto salario o sueldo debe ganar un pastor? Bíblicamente debe ganar el doble del promedio de lo que gana la iglesia, el doble. Ahora, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu familia? Y el pastor te está ayudando con todo esto. ¿Sí? No hay dinero en este mundo que se le puede pagar a un pastor. Let me help you with this. No hay dinero en este mundo que se le puede pagar a un pastor por su trabajo, porque su trabajo es ilimitado. Pero lo que la iglesia debe de hacer es cubrir todas las necesidades del pastor, su esposa y sus hijos, para que vivan sin preocupación y puedan servir a Dios de tiempo completo. Amén, amén. All right, so vamos Yo a sé hacer, que no era la pregunta, pero lo tenía que sacar de mi pecho y decírselos. amén. Vamos a hacer esto, jóvenes, 2 preguntas más. Nos vamos a tomar la foto del campamento y nos vamos a ir. Amén. Así es que una pregunta dice, ¿cómo es que un violador de niños puede entrar en un eterno cielo solo porque ellos son salvos? Pero la víctima podría ir al infierno eternal, aunque ellos vivieron un infierno en este mundo por ser constantemente violados, y el plan de salvación nunca les alcanzó. Porque una niña que ha sido violada y es forzada a dar luz a un bebé que ella sabe que va a tener problemas criándolo. Bueno, me aviento yo. 3 cosas. Esta pregunta tiene 3 puntos. ¿Okay? Entonces vamos a dejar estas cosas en claro. Un violador de niños ha cometido un pecado. Dios condena todo pecado. Para Dios no hay pecados grandes, pecados chicos, pecados fuertes, pecados menores, pecados mayores. Dios condena todo pecado, incluyendo la violación. Un violador de niños debe ser castigado con todo el peso de la ley, no importa quién sea. Un violador de niños tiene que ser expuesto y tiene que ser llevado ante las autoridades para que sea castigado con todo el peso de la ley. Debe ir a la cárcel, debe pasar por tratamientos, debe buscar ayuda psicológica, ayuda espiritual. No podemos decir,
Bueno, es que él al rato se compone. No, él cometió no nada más un pecado, cometió un delito. Y no importa quién sea, no importa quién sea, no importa si es un familiar, no importa si es un líder espiritual, todo violador debe de ser llevado ante las autoridades y debe pagar por su pecado. El violador debe ser acusado, la víctima debe ser ayudada de todas las maneras posibles, especialmente si es una niña, especialmente si es una joven menor o una muchacha menor de edad. Ahora, el siguiente punto de la pregunta es cómo si este violador de niños puede ir al cielo por lo que él hizo. Ok, la respuesta es: una persona que es verdadera salva no violaría a una niña. Lo más seguro, y yo no lo puedo decir, ni tú lo puedes decir, pero lo más seguro es que ese hombre no es salvo. Porque nadie que tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de él puede estar pensando en cometer hechos tan vergonzosos. Yo creo que un salvo no asesinaría a nadie. Yo creo que un salvo no violaría a nadie. Yo creo que un salvo a veces dice groserías, right, brother Danny? Yo creo que un salvo a veces pone ahí a los tigres del norte para acordarse de sus viejos tiempos y luego dice, hey, what am I doing? Okay? Pero hay cosas, hay pecados que yo creo un salvo nunca cometería. Okay. Si un violador de niños es salvo, en primero no creo que es salvo, pero vamos a suponer que fuera salvo. La pregunta es, ¿qué determina nuestra entrada al cielo? ¿Qué determina nuestra salvación? Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese todo aquel incluye hasta un violador de niños. Eso determina nuestra salvación. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo he conocido violadores de niños que se arrepintieron, pagaron por su delito, fueron a la cárcel, en la cárcel se convirtieron al Señor, salieron y vivieron una vida transformada y el Señor los usa de alguna manera. Y ese violador va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios perdona todo pecado. Ahora, el siguiente punto de la pregunta es: una niña ha sido violada, es forzada a dar a luz a un bebé que ella sabe que va a tener problemas, siendo ella una niña todavía. Esta es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy complicada. Pero hay una respuesta para eso. Fíjense bien. En caso de embarazo de una niña por violación, tenemos que cuidar a la niña. Tenemos que cuidar a la niña. Número uno, tenemos que ayudarla, tenemos que darle toda la ayuda que ella pueda tener. Toda la ayuda que ella pueda tener. Si ella era niña, ella no va a quedar, si ella era niña antes de desarrollarse como mujer, o sea, que pueda ser capaz de tener un bebé, generalmente esa edad es a los 11, 12, 13 años, ya casi para ser una joven, una señorita. Una niña menor de eso, que nunca ha pasado, nunca ha tenido su periodo, no va a quedar embarazada. Ustedes saben eso se enseña en la escuela. Primero tiene que reproducirse y tiene que desarrollar su aparato reproductivo para quedar embarazada. Puede quedar embarazada si ya se desarrolló su aparato reproductivo. Si ella queda embarazada siendo una joven de 12, 13, 14 años, Dios nunca va a aprobar
asesinar a un bebé. Dios nunca lo va a aprobar. Tenemos que cuidar a la niña. No podemos decirle, pues te violaron, estás embarazada, órale, patada en el trasero y ya no sirves para nada. No, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que darle toda la ayuda posible. Pero no es correcto matar al bebé que ella trae en su vientre, aun si es por violación. Vamos a cuidar a la niña, pero la pregunta es, ¿quién va a cuidar del bebé? ¿Quién va a cuidar de esa criatura? Una solución para eso, y es muy complicado, es muy difícil. Una solución para eso es que esa muchacha, que esa joven que quedó embarazada, pase por el embarazo, tenga el bebé y luego lo dé en adopción. Yo tengo varias parejas en mi iglesia que tienen años de casados y no han podido tener bebés. Y esas parejas darían su brazo izquierdo por poder ser padres y tener un bebé. Dios no ha permitido que tengan bebés. Dios, por alguna razón que solo Él sabe, no han permitido que sean padres. Entonces, esos padres pudieran ser tremendos padres para un bebé que nació en esas condiciones. Si tú vienes con unos padres que después de años no han podido tener bebés y tú les dices, mira, hay la posibilidad de que ustedes adopten un bebé y lo críen como si fuera suyo, esos padres con mucho gusto tomarían y adoptarían a ese bebé, le dieran su apellido, lo criaran como si fuera su propio hijo o su propia hija. Y hay parejas que serían padres excelentes y pudieran criar a esos hijos en los caminos de Dios. Ahora, escuchen bien, todo lo que acabo de decir es muy complicado. Esa es una pregunta muy difícil, pero tenemos que basarnos en principios bíblicos para poder encontrar soluciones. Espero que les sea de bendición eso. And I hope it makes sense. Amén. Y la última, hermanos, tiene que ver con algo doctrinal. ¿Por qué el calvinismo es malo? ¿Por qué el calvinismo es malo? Bueno, el calvinismo es malo, ¿verdad? Porque va muchas cosas en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la predestinación. Ellos dicen, ¿verdad?, de que bueno, ya Dios ya escogió quién va a ser salvo y ya, ¿para qué preocuparse? Pero entonces, si tomamos eso así, no vamos a obedecer al mandato del Señor que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. O sea, Amén. hay cosas que en toda denominación en parte ellos toman, ¿verdad?, ciertas cosas de la Biblia. Por eso, mire, una de las cosas que cada joven, y yo creo que ustedes, bueno, nosotros yo creo que hemos leído libros como esos, ¿verdad? ¿Por qué somos fundamentalistas? ¿Qué creen los bautistas? Todo eso porque nosotros tratamos o hacemos lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo. Damos, ¿verdad?, todo el consejo de Dios. Yo entiendo, ¿verdad?, lo que dice Efesios capítulo 1, que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió a nosotros. Pero para eso, ¿verdad?, Dios nos ha dado un mandamiento también de poder ir y llevar el evangelio. Amén. O sea, esa es, por ejemplo, una de las principales razones por lo cual el calvinismo, ¿verdad?, está en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo escuché también a uno de ellos, ¿verdad?, que dijo que San Juan capítulo 3 versículo 16 no se interpreta bien, porque dice, ¿verdad?, que Dios no murió por todo el mundo, sino por aquellos que van a ser salvos. Bueno,
ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice lo contrario, dice que Dios nos ha dado a nosotros el libre escoger. Hace rato mencionó el pastor Ever, ¿verdad? El texto Romanos 10:13, y todo aquel que invocare. Entonces, hay un libre escoger de cada uno de nosotros, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, del regalo que Dios nos ha dado y poder ir al cielo con Dios, o poder nosotros, ¿verdad? Quedarnos en nuestro pecado. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Entonces hay muchos puntos, ¿verdad? Que el calvinismo, ¿verdad? No está de acuerdo a la palabra de Dios y está mal. Y así, en pocas palabras, uno de ellos, el principal, ¿verdad? Que va en contra del mandamiento que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo. Uno de los puntos del calvinista es una unconditional election, una elección incondicional, que Dios nomás escogió a cualquier, ini, mini, mani, mo, okay, you're saved. No, Dios, eso haría a Dios injusto, pero Dios es justo y Él es el que justifica dice Romanos 3:25, perdón, 3:26, cada la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios vio hacia adelante que usted iba a tener fe en Cristo Jesús y lo escogió a usted. No nomás sin cualquier razón, y ese es el pensamiento de Dios, sin cualquier razón Dios escogió a unos y a algunos no. Pero Dios es justo y el que justifica. El calvinismo viene de un teólogo francés que se llamaba Juan Calvino, John Calvin, o en francés Jean Calvin. Cuando latinizaron su nombre le llamaron Juan Calvino, John Calvin. Este hombre estudió en la misma universidad que estudió Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico que cuando se puso a estudiar la Biblia encontró que la salvación no era por obras, era por gracia, y su versículo favorito era Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al estudiar bajo los estudios y los libros de Martín Lutero, ellos protestaron en contra de la Iglesia Católica, salieron de la Iglesia Católica como protestantes, protestando esa doctrina, solo esa doctrina del catolicismo, pero ellos mantuvieron todas las demás doctrinas del catolicismo. Aún creen en el bautismo infantil. ¿Okay? El día de hoy los calvinistas, que son los presbiterianos, todavía creen en el bautismo infantil. Ellos no creen en el bautismo después de que eres salvo. ¿Por qué? Por lo que acaban de explicar los pastores. Ellos no creen que todos van a ser salvos, y su creencia principal, que es la predestinación, dice: Dios ya sabe quién va a ser salvo, Dios los predestinó, así es que ya no tenemos que hacer nada. Bien, el problema con eso es que Dios sabe quién será salvo, nosotros no. ¿Sí? Entonces, como yo no sé quién va a ser salvo y quién no, Dios sí lo sabe. Mi trabajo es ir, como dijo el pastor Ramos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, Martín Lutero, Juan Calvino, Erasmo, este grupo de hombres son los que iniciaron la reforma protestante. Ellos protestaron a la Iglesia Católica. Jóvenes, escuchen esto, porque esto se lo tienen que saber. Nosotros los bautistas no protestamos nada, no somos protestantes, no salimos de la Iglesia Católica. Nuestra doctrina está fundamentada, nuestra doctrina bautista está fundamentada en la palabra de Dios, y podemos trazar nuestra historia hasta las enseñanzas de Cristo, que son una repetición de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, Juan Calvino, cuando escribe sus libros, sus estudiantes salen con 5 puntos principales donde ellos basan sus doctrinas. En inglés se llama tulip. Escogieron esta rosa, esta flor, y tulip es un acrónimo.
Cada letra de la palabra tulip significa algo. Y cada una de esas cosas es una doctrina donde ellos basan sus enseñanzas. Cada una de ellas, no tenemos tiempo para explicarlas todas con la palabra de Dios, pero cada una de ellas es antibíblica. Tulip. La T quiere decir total depravation o total depravación. Ellos dicen que todos los hombres están totalmente depravados, y que por su depravación no van a poder ir al cielo. Solo Dios ha escogido a algunos. Antibíblico. TU. La U es unconditional election o elección incondicional. Esto es, no importa cómo tú vives, no importa lo que hayas hecho, como Dios ya te escogió para ser salvo, ya puedes ser salvo. Antibíblico, porque Dios nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. La L significa limited atonement o expiación ilimitada. Expiación ilimitada, pero solo a los que Dios predestinó, no para todo el mundo. Eso se refuta con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree sea salvo. La I de tulip, the letter I is irresistible grace o gracia irresistible. Eso quiere decir que no importa que tú no quieras ser salvo, como Dios ya te escogió, tú vas a ser salvo. Una gracia que no puedes resistir. Sí, lógico, porque Dios nos dio un libre albedrío para escoger la salvación, escoger a Cristo o no escogerla. Y luego the letter P is perseverance of the saints, o la perseverancia de los santos. Y esto no es otra cosa más que salvación por obras. Y la Biblia y la salvación no es por obras. Sí, cada uno de estos puntos doctrinales del calvinismo, que es la iglesia presbiteriana el día de hoy, que son los luteranos. Escuchen, ellos salieron de la iglesia católica. La iglesia católica es su madre espiritual. En la Biblia, la iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis 18. Y dice, y la ramera con sus hijas harán fornicación en toda la tierra. ¿Cuáles son las hijas de la gran ramera? Pues las hijas que salen de la iglesia católica. Luteranos, presbiterianos, metodistas, pentecostales, carismáticos. Todos ellos salieron protestando algo de su mamá. Se enojaron con la mamá y dijeron, pues ahora nosotros hacemos nuestra propia iglesia, porque se enojaron con la mamá. Pero ellos mantuvieron todo lo demás de la iglesia católica. Ellos hacen lo mismo que la iglesia católica. Lo único que no tienen es santos o ídolos en sus templos. ¿Por qué es malo el calvinismo? La respuesta es porque es antibíblico. En la definición más simple del calvinismo, I get excited about Calvinism. Me he peleado con algunos. En la definición más simple, the simplest form of Calvinism is laziness. Hay iglesias bautistas fundamentales que han transicionado al calvinismo porque se hicieron flojos. Es todo lo que es. Se hicieron flojos, ya no querían salir a ganar almas. Pues ¿para qué salir a ganar almas? Al fin que Dios ya sabe quién va a ser salvo. Y como es la gracia irresistible, aunque no quieran ser salvos, ellos van a ser salvos. Pero es todo lo que es flojera. Ya no queremos salir a ganar almas porque Dios ya predestinó a los que van a ser salvos. Pero no, Pastor Ramos dijo, Dios nos dio un mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hey guys, that's what we do. That's what we do. We go around the world, to our city, to our states, to our nation, and then we send missionaries to other parts of the world so that we can fulfill the Great Commission. That's what we do. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos dejó. Nos oponemos al calvinismo porque es antibíblico. Let me keep going. Keep going, brother. Amen. Gracias, hermanos. Gracias, pastores. Pueden volver a su lugar. Vamos a orar, jóvenes. Después vamos a pasar aquí enfrente a tomar esta foto. Y luego después nos vamos a la casita. Pueden